profe, está listo. Ok, ya. Gracias. Terminada la clase, les voy a enviar la pauta de corrección del control 1. Y a su vez, un rato después, les voy a empezar a subir las notas del control 1. ¿Ya? Ya tengo todas las notas, así que las voy a subir ahora. Definitivo. Y no olviden que el jueves a las 17:10 vamos a hacer el control número 2 sobre el problema económico en adelante, hasta lo que veamos hoy día. Y luego que vamos el miércoles. Sí, yo creo que vamos a terminar hoy día, sí, lo que vamos a ver. El miércoles podría hacer un repaso. ¿O no, profe? ¿Se comunicaron Yo, con ustedes los ayudantes? Sí, me mandó una tarea. Sí. Ellos están para preguntarle cualquier cosa que ustedes necesitan, ¿no? Le mandan un correo. Por ejemplo, si tienen dudas sobre la solución de una pregunta, le mandan la, la resolución de ustedes y le pueden pedir ahí si está bien o, o falta algo. ¿Ok? Lo que pasa es que tenemos también el semestre en cuanto a horas está bien calzado. ¿Ya? Por lo tanto, casi no hay tiempos para repasos. ¿Mm? Y las clases también están bien estructuradas, de tal manera que ustedes tengan su materia bien clarita, está con el respaldo de las diapositivas, de la grabación. Entonces están con todos los elementos en sus manos ustedes. Ahora, cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer a mí también por correo. Pero primero están los ayudantes. Bueno, vamos a compartir pantalla para ver esta última parte del problema económico. Y que se refiere a la siguiente lámina. Lo último que vimos ahí fue la curva de transformación y vimos el crecimiento económico. Gráficamente lo presentábamos de esa manera que está ahí, la curva de frontera de la producción desplazada hacia arriba, ¿ya? Indicando que eso ocurre en el mediano y largo plazo, con la expansión de los recursos y el desarrollo tecnológico. Quedó bien detallado en la clase anterior. Bien, ahora vamos a ver los siguientes conceptos. Concepto concepto de elección. Para efectos de su nota de cuaderno, pongan ahí concepto de elección y costo de oportunidad. Son dos conceptos que están directamente relacionados entre sí. En el contexto del problema económico.
¿ya? Entonces, el concepto de elección y el concepto de costo-oportunidad están relacionados entre sí, pero también bajo el enfoque del problema económico, como se van a dar cuenta enseguida. Entonces, en primer lugar, vamos a precisar el concepto de elección. Enfoque del problema económico. ¿Cómo entendemos el concepto de elección dentro del problema tal como lo hemos definido? Lo decimos de esta manera. Los recursos son escasos y de uso alternativo. Ahí situamos el concepto de elección dentro del problema económico. Y lo planteamos de la siguiente manera. Los recursos son escasos y de uso alternativo. Esto significa que una cierta cantidad de recursos escasos se puede destinar a producir un bien X o un bien Y. Una cierta cantidad de recursos escasos. Trabajo, capital, recursos naturales. Entonces, se trata de elegir si con ellos se va a producir bien X o bien Y. Entonces, hay que elegir. La sociedad tiene que elegir si va a ser X o Y. Hacer escuela u hospitales. Ahí está mejor el ejemplo. O kilómetros de carretera. O hacer casas. O escuelas. ¿Qué bienes producir? Hay que elegir qué bienes producir con los recursos escasos. Entonces, por ejemplo, no se puede decir aquí que dar cierta cantidad de recursos o lo destinamos a escuelas u hospitales. No me pueden, no es válido decir que se hagan las dos cosas, que la mitad de los recursos va a hospital y la otra mitad a las escuelas. No, no es el problema. O a uno u otro empleo, u otro uso. Ese es el concepto de elección en el contexto del problema económico. O hacemos tractores, ¿ya? O hacemos alimentos, en un momento dado, Pero la curva de transformación, dijimos que se hacían de los dos, ¿no es cierto? Pero aquí no, aquí o hacemos este bien o este otro, destinamos los recursos. Entonces, por eso es que se dice que los recursos son escasos y de uso alternativo, o a esto o a esto otro. Bueno, eso es. Enfoque de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos genéricos? Los empresarios, que son los que producen los bienes, y los consumidores o las familias, que son
quienes demandan los bienes. Esos son los agentes económicos genéricos. Los consumidores y los empresarios siempre están eligiendo en relación con sus recursos que poseen. Los empresarios, por ejemplo, pueden destinar sus recursos a producir calzado o a producir muebles. O producir trigo. Y los consumidores también da una cierta cantidad de su ingreso que tienen, una cierta cantidad de ingresos, se enfrentan a decidir en qué lo van a gastar, en qué lo van a emplear. Compran un aparato de TV o un aparato de refrigerador. Los consumidores, un aparato de TV o un aparato de refrigerador. Siempre estamos eligiendo los empresarios permanentemente. Los empresarios, por ejemplo, tienen una cierta cantidad de recursos monetarios. Pueden comprar acciones de otras empresas, invertirlo en acciones de otras empresas, o pueden comprar maquinarias para emplear la producción de la empresa. Eso en cuanto al enfoque de los agentes económicos. Los consumidores entonces y los empresarios siempre están eligiendo en relación con sus recursos que poseen, una cierta cantidad de recursos que poseen. Enfoque universal. Permanentemente estamos eligiendo. Pero en el contexto del problema económico, ya que queremos satisfacer una necesidad. Ustedes, por ejemplo, tienen una cierta cantidad de dinero. Tienen que elegir si esa cantidad de dinero van al cine o, o van a comer a un restaurante. Siempre entonces en base a una cierta cantidad de recursos de que se posee. Permanentemente estamos eligiendo. Veamos el siguiente concepto complementario. Concepto de costo-oportunidad. Enfoque del problema económico. El costo de oportunidad de hacer una determinada cantidad de un bien es la cantidad de otro bien que se deja de hacer en relación a una misma cantidad de recursos a utilizar. El costo de oportunidad de hacer una determinada cantidad de un bien es la cantidad de otro bien que se deja de hacer en relación a una misma cantidad de recursos a utilizar. Por ejemplo, el Estado puede estar proyectando una cierta cantidad de recursos o hacer una escuela o hacer un hospital.
con esa cantidad de recursos. Si elige hacer un hospital con esa cantidad de recursos, el costo de oportunidad de hacer el hospital es la escuela que se deja de hacer. Fíjese, entonces elige hacer el hospital. Ahí ya está el concepto de elección. Porque hacía el hospital o hacía escuela. Entonces al elegir, el hospital está haciendo una elección. Entonces el costo de oportunidad de esa elección es la escuela que se deja de hacer. Bien, ¿y por qué eligió, en este caso, por qué eligió el hospital? ¿Y por qué no eligió la escuela? Yo creo que me Tal vez pueden contestar rápido, a ver. había más enfermos, tal vez. Por ahí va, por ahí va. ¿Por qué eligió el hospital? Y en segundo lugar dejó la escuela. ¿Era más primordial el hospital por la situación que estaban viviendo? Era más ¿O era primordial? beneficioso, justamente. Tú lo estás mencionando ahora en el contexto actual, ok. Pero en abstracto, en general. Decide hacer el hospital porque entrega mayor beneficio que hacer una escuela. Se necesita más el hospital que la escuela. Ambas se necesitan. ¿Ya? Y el costo en cantidad de recursos es lo mismo. Entonces, hacer el hospital le renta más en términos de beneficio para la sociedad que hacer la escuela. Entonces, se trata de que permanentemente vamos a estar eligiendo. Pero cuando hacemos la elección tenemos que elegir la mejor opción, la más rentable, la más conveniente. Y de esa manera vamos a ser eficientes en la toma de decisiones. Miren dónde me voy. En la toma de decisiones. Siempre estamos decidiendo. Y tenemos que ser eficientes en la toma de decisiones. Siempre elegir lo mejor, lo que nos renta más, lo que nos es más útil. Somos hombres económicos. En realidad es un poco difícil medir cuánto beneficio provee un hospital y cuánto beneficio provee hacer una escuela. Porque es difícil aplicar una metrología de beneficio. A esto se llama evaluación social de proyecto. ¿Se proyecta hacer un hospital o se proyecta hacer una escuela? Están los dos proyectos en la mesa. Y esto ocurre con frecuencia en el sector público. En el sector público. Ahí, cuando hacen una plaza, por ejemplo, se ve cuánto beneficio va a producir para la comunidad, en vez de hacer otra cosa. Pero son mediciones difíciles
de determinar. Sin embargo, esto se llama evaluación social de proyectos. La otra es la evaluación económica de proyectos. Cuando tú inviertes cierta cantidad y calculas cuánto vas a tener de ganancia, de beneficio económico, de beneficio financiero. Tú inviertes ahora en enero 100 y en diciembre tienes 110. Entonces se pudo medir cuánto obtuvo de ganancia o de beneficio por estos 100. 10. Se puede cuantificar. ¿Ya? Esa es la medición financiera, medición concreta. Pero medir cuánto beneficio otorga, para cuantificar cuánto beneficio un hospital y cuánto una escuela, no hay una metodología. Sin embargo, los economistas se la han arreglado para diseñar complejos modelos, ¿ya?, que permiten medir el beneficio social, se llama. ¿Cuánto es el beneficio social de hacer un hospital? En cierta realidad vigente, ¿ya? Y cuánto beneficio hacer una escuela. Entonces ahí los técnicos del gobierno hacen todas las medidas. Entonces imaginariamente pudiéramos decir, hacer un hospital nos significa 100 unidades de beneficio, una unidad abstracta. 100 unidades de beneficio. Mientras que hacer una escuela significa 80 unidades de beneficio. Entonces con esta metodología claramente hacemos el hospital. Porque 100 unidades de beneficio es otro 80. ¿Cuánto beneficio social? Con esta metodología que determina modelos complejos, modelos matemáticos complejos. Y eso se llama evaluación social de proyectos. Bueno, eso en contexto de, por ejemplo, si nos vamos a la curva de transformación. ¿Cuál es el costo de oportunidad de hacer OX2? A ver si lo tienen en la mente en el gráfico. 0x2, ¿se acuerdan? 0x2 en el eje horizontal. Fue lo primero, cuando pusimos arriba un punto, 0x2. ¿Será 0x1 el costo de oportunidad? No, El costo, 0y1. claro, exactamente, el costo de oportunidad de hacer 0x2 es el segmento de arriba. ¿Cuánto era el segmento de arriba? 0y2. No sé. Y 1 y 2. El segmento I1 y 2. ¿Se acuerdan del segmento ese? Cuando dije 500 y acá dije 400. Sí, profe, yo al menos sí me acuerdo. Claro, entonces son 100. El costo de oportunidad de hacer 0x2 es 100 que se dejan de hacer de ahí. Entonces también ahí con el modelo de la curva de transformación podemos ilustrar el concepto de elección y costo de oportunidad. Se elige hacer más de X, entonces el costo de oportunidad de hacer más de X es la cantidad de Y que se deja de hacer. Pueden dejar anotadito por ahí. Como entre paréntesis. Entonces aquí en este caso del hospital y la escuela normalmente se hace eso. ¿Qué proyectos son más prioritarios en la intendencia, en el gobierno regional? Se planifican proyectos para el próximo año cuando se le van a entregar los presupuestos. El gobierno le va a entregar un presupuesto a la región. Y a nivel de la región, el Consejo Regional se reúnen ya para ver qué proyectos vamos a hacer para el próximo año con tal cantidad de recursos que nos dan.
Entonces ahí se empiezan a ver todos los proyectos para las distintas comunas, ¿ya? Y un complejo de cartera de proyectos, con todos esos recursos que le entrega el Estado. Entonces ahí van priorizando, ¿ah? Ahí van priorizando según qué se necesita más para la comunidad. Se va haciendo otro y esto otro se deja a lo mejor para el próximo periodo. Entonces, en la práctica nosotros estamos viendo permanentemente esto de elección y costo-oportunidad en el problema económico, a partir de recursos que entrega el Estado a los gobiernos regionales. ¿Cuántos CESFAM, por ejemplo, se necesitan? Centros de Salud de Atención Familiar. ¿Cuántos juzgados? Entonces, por hacer esos juzgados, ¿ya? O esos CESFAM, se dejan de hacer otras cosas que también están en carpeta, que también necesita la comunidad. Bueno, eso en el contexto del problema económico. Enfoque ampliado. El costo de oportunidad de una opción elegida, siempre vamos a elegir. Nosotros en el ámbito económico, en nuestra profesión, siempre vamos a tener que ser certeros en elegir, que en el contexto de que vamos a usar una cierta cantidad de recursos, ¿ya? Bien, ustedes, por ejemplo, en alguna oportunidad van a ser jefe de departamento. Y ese departamento le van a dar un presupuesto de dinero que tienen para la gestión. Entonces ahí seguramente van a tener tomar decisiones en qué van a gastar una cierta cantidad de recursos que tienen para el departamento. De tal manera que la forma en que van invirtiendo esos recursos hace que el departamento que está a cargo funcione mejor, tenga mejores resultados. Ustedes, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, en esta realidad actual no corresponde. Pero en un tiempo normal, ustedes, por ejemplo, tienen una mesada de 10.000 pesos un fin de semana. Un día viernes, tienen una mesada que le dieron los papás de 10.000 pesos. Entonces ahí está presente el concepto de elección y costo-oportunidad. Va a tener que elegir en qué van a gastar los 10.000 pesos. Y no me digan que no es que destino 5.000 acá y 5.000 acá. No, entonces le digo yo, no, entonces tomemos los 5. Busquemos los 5 ahora. Claro, pues si destina 5 a uno y 5 a otro, dejó 5 de un lado sin hacer, pues. Claro, eh, no es para hacer otra cosa. Se supone que va a hacer otra cosa. Entonces, si me dicen eso ustedes, yo les niego eso, le digo, no, no se trata de eso. Se trata, entonces, si me están diciendo eso, yo tomo los 5 como el centro. Los 5. Entonces, a eso le aplico el costo de oportunidad. O sea, con los 5 yo puedo hacer esto o esto otro también. Entonces, por eso es que los recursos se destinan o a una cosa o a otra. Entonces, ustedes, a ver, ¿qué pueden hacer con los 10.000? Ir a un pub. O ir, es una opción. Otro, ir al cine, que da para 2 entradas con la polola. Y un balde chico de popcorn. ¿Ah? No sé, yo creo que no alcanza para tanto. Ya, pero supongamos que alcanza. ¿Ya? O sea que calzan las dos. ¿Ya? Que calzan las dos. Entonces, si eligen una, es lo que dejaron de hacer en el otro. ¿Ya? La otra opción. O ir a comer. ¿Ya? Entonces, siempre este concepto de elección y costo de oportunidad en base a una cantidad de recursos que
Ahora, por ejemplo, no sería el caso, a ver, ¿qué hago? ¿Veo una película o salgo a pasear? ¿Veo una película o descanso durmiendo? No es el caso, porque no hay recursos que están planos. Pero sí me pueden decir, no, profesor, hay un recurso que está. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? El tiempo que uno tiene, ¿ya? El tiempo que uno tiene. También ahí como podemos ir un poco más allá, es decir, yo tengo un tiempo, estas horas que tengo las destino a esto o las destino a otro. Entonces miramos esas horas que uno tiene como que tiene un valor, que tiene un valor. No un valor monetario, pero un valor para uno, ¿no? Veo una película o descanso. Veo una película o salgo a trotar. Bien. Pero siempre tenemos que, en nuestra profesión, ya nosotros vamos a trabajar en la dirección de empresa, vamos a tener un cargo, siempre vamos a tener que ser eficientes en lo que hacemos, cuando estamos tomando decisiones. Cuando estamos tomando decisiones es porque estamos viendo opciones de algo. Y tenemos que siempre elegir las mejores opciones. Los gerentes permanentemente están eligiendo todo su diario que hacer, digamos. Siempre, de nuevo, que significa recursos que se van a utilizar. Bien, de aquí el enfoque ampliado. Observen. El costo de oportunidad de una opción elegida es la segunda mejor opción que se deja de hacer. Eso es cuando hay más de dos opciones. Cuando hay tres, cuando hay cuatro es más complejo. Cuando hay cuatro opciones, por ejemplo, es más complejo. Hay cuatro opciones para destinar esos recursos que uno tiene. Los 10.000 pesos de usted el fin de semana, a lo mejor tienen tres opciones o cuatro opciones, puede ser. Entonces ahí es más complejo porque hay que valorar más opciones, tres opciones. Entonces, ¿dónde vamos? Que el costo de oportunidad de una opción elegida es la segunda mejor opción. No las otras dos que se dejan de hacer. Supongamos cuando hay tres. Cuando hay tres. Yo elijo una, y el costo de oportunidad de esa una es la segunda mejor opción. Y no las dos. Las otras dos, no las otras dos. Entonces, por eso es un enfoque ampliado. A ver, pudiera hacer un hospital, hacer una escuela y hacer un CEFAM. Ahí hay tres opciones. Un juzgado. Entonces se evalúan las cuatro opciones, se cuantifican, supongamos que se cuantifican tantas unidades de beneficio, 100 unidades de beneficio, 120 unidades de beneficio, una unidad abstracta que estoy inventando, una unidad abstracta, ¿ya? Entonces, si logramos hacer esa medición, obviamente las demás unidades de beneficio